La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. A Voces de Color y Música, programa radial de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes. En la realización está con ustedes Carlos Vélez, Alexis Ramírez nos acompaña en la grabación del programa radial. Tenemos hoy dos invitados, Solastrid Giraldo, quien es filóloga de la Universidad Nacional, con una maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. También está con nosotros el artista plástico de la Universidad de Antioquia, Omar Ruiz Hidalgo, quien actualmente es docente en la Facultad de Artes de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Con ellos vamos a hablar de Barbacoa Tropical, una exposición que se realizó en el Hotel Tropical, allí en esta calle tan reconocida para la ciudad de Medellín, en el centro de la ciudad, en Bolivia con Palacé, la calle Barbacoa. Vamos a hablar sobre esta intervención, exposición que se realizó en este lugar con la participación de alrededor de 15 artistas de Medellín. La presentación que hace Solastrid Giraldo de esta exposición en el Hotel Tropical, hay un texto que quiero compartir con los oyentes del programa radial Voces de Color y Música. Dice: dentro de una ciudad hay tantas ciudades como habitantes que la vivan, narraciones que la cuenten, pasos que la transiten. El Tropical, más que un hotel, es un relato urbano, una sirena varada en las playas de Barbacoas, la calle a la que la ciudad arroja sus más intensas contradicciones. Con su piel de antigua dama, resiste, muta, se incendia, persiste. Como un faro tuerto en este mar marginal, acoge, acepta, comercia, trafica, tranza. Al borde, siempre al borde, es vivido, usado, consumado por los otros de los relatos oficiales, esos cuerpos diversos, ininteligibles, como lo es el mismo hotel. Bienvenidos Solastrid Giraldo y Omar Ruiz al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Este texto, Solastrid Giraldo, que leo, que hace parte pues, de la curaduría realizada por usted para esta exposición, nos muestra un retrato de lo que es el Hotel Tropical, pero también de lo que es la calle, de lo que allí ocurre. Cuéntenos un poco su percepción sobre ese espacio de la ciudad. Bien, más que el espacio de la ciudad, que yo no tenía un conocimiento previo a esta exposición, quisiera pues contar como de dónde surgieron estas ideas, pues que no son, digamos, no tienen como mi nombre. Este fue un proceso muy colaborativo, y los artistas Omar Ruiz, Fernando Valderrama y Jorge Zapata se unen para hacer esta exposición porque tienen allí un estudio del que pues esta parte de la historia la contará mejor Omar, que estuvo en este proyecto, pero lo que a mí siempre me llamó la atención es ver como la ambigüedad de este espacio, como esa zona gris, como esa zona indefinida, que es esa calle, que son las personas que lo habitan, que es, y sobre todo cómo puede haber un margen tan al centro.
sea, estamos en el centro de la ciudad, a una cuadra de la Catedral Metropolitana, pues que es el centro sacro, centro también político, y a una cuadra del metro, y sin embargo sucede allí como uno de los grandes márgenes de la ciudad. Y cómo esta propuesta pues, de estos artistas logran leer lo que allí está pasando y darle como un nuevo sentido, porque para nosotros simplemente es algo que no queremos mirar, un hueco, algo que nos atrae pero al mismo tiempo nos repele. Entonces, cómo estos artistas a partir de este hotel logran crear esta experiencia que fue realmente interesante. Uh-huh. Pues el antecedente que nos facilita la llegada a este espacio es que Jorge Zapata, que ha sido un artista que siempre ha tratado los temas de esta zona en dificultades sociales económicas muy complejas, ha estado habitando ese lugar, lo ha estado representando en sus escenas pictóricas desde hace como 15 años. Él es una persona muy naturalizada de este lugar, y aunque tiene su residencia en otra parte e incluso hace parte de una galería que queda en Laureles, no deja de estar conviviendo con estas calles, con estas situaciones, para tomar de primera mano los apuntes para sus obras. Entonces, él es como muy consecuente con su trabajo en ese sentido, y a los que hemos estado cercanos a su obra, se nos ha dado la oportunidad de estar también reconociendo de primera mano cómo es esa situación. Aunque pues no nos quedamos permanentemente por ahí, sí lo visitamos, miramos la producción de su trabajo y nos vamos también como sensibilizando con todo lo que pasa. Él y Fernando Valderrama tenían un taller alquilado en el tercer piso de ese hotel, pero resulta que en agosto del año pasado se incendió, después de que apenas tenían 3 meses de haberlo arrendado. Iban allá, pintaban, no se quedaban, simplemente trabajan ahí, miran lo que pasa, pero sucede que un domingo al mediodía los llamaron con un video, les envían un video donde les muestran que el hotel está en llamas y que es su taller el que se está quemando. Era un tercer piso donde habían 3 cuartos, incluso el del administrador del hotel, y todo se incendia. Desde antes de que habíamos ido al espacio, antes del incendio, ya nos llamaba la atención cómo poder hacer un comentario artístico de parte como de los lenguajes de las personas que estamos cercanas a Jorge, y inicialmente se piensa como en un proyecto más bien como a nivel de personas cercanas, de amigos, que están en el medio del arte, y cuando se incendia pues consideramos que no es un problema seguir pensando en ese proyecto, sino que antes este espacio quemado y toda la carga de matices que tiene el hotel nos llenaba como de muchos contenidos para seguir hablando de él, ¿cierto? Ya teníamos como mucha expectativa frente a lo que corrientemente pasa en el hotel, que hay prostitución, que están los transexuales trabajando allí toda la semana, y que hay personas viviendo en el hotel que no tienen que ver con la prostitución. Pues hay niños viviendo en el hotel también. O sea, eso pasa como en toda esa zona y tiene como esa alta complejidad. Entonces decíamos, este espacio, desde los intereses estéticos, artísticos de nosotros, pues nos provocaba mucho, pero también es como desde la necesidad de poder provocar maneras de repensarse el espacio, desde nosotros como artistas, desde los públicos invitados que marginan esos lugares y nunca se atreverían a ir, y desde también las personas que conviven ahí, pensarse desde otros ángulos, otros puntos de vista a través de las propuestas plásticas. Hay varias como reflexiones entonces alrededor de lo que nos cuentan Solastrid Giraldo y Omar Ruiz. ¿Es ese espacio como obra, como una obra, o el espacio que la sensibilidad del artista logra ver como una obra o logra convertir también como una obra? Hay varias ideas que pueden surgir. También leía yo lo que dice Solastrid, el hotel o este hotel tropical como un relato urbano también, un espacio arquitectónico que nos cuenta una historia, que todos los días nos está contando una historia, y en este momento específico de la exposición es los artistas plásticos que entran digamos, yo no sé si a intervenir, si ese es el término, pero por lo menos como a convivir con ese espacio y volverlo más artístico o transformar lo que ya era artístico. Bueno,
La propuesta, desde que entramos la primera vez, se nos hace muy seductora porque ahí de entrada, pues desde la superficialidad y de la distancia de los que llegamos ahí, que no convivimos en esas situaciones, un nivel como de exotismo también. Pero también nos empiezan como a llamar la atención la necesidad de que se piense en conceptos como el cuerpo, como la memoria, como los vestigios, cuando hablamos del incendio, y cuando se ve el hotel mismo, porque todas las historias que transitan allá y pues tiene su nivel de desgaste, ¿cierto? Y eso se lee como en las huellas de todos los rincones del hotel. Entonces sentimos que hay como tal nivel de provocaciones que necesitamos darle la oportunidad a ese espacio y nosotros también darnos la oportunidad de que sea un motivo de centralizar reflexiones de todos esos públicos que mencionaba ahora. Entonces, pues, el mismo espacio, desde que se encuentra afuera, desde que mira uno la fachada, desde que ve el incendio, desde que ve las texturas de las puertas o del yeso, vemos que pertenece a otras épocas, ¿cierto? Empieza a uno como a llamarle la atención sobre lo que es el patrimonio en la ciudad, sobre todas las transformaciones que ha tenido el centro de Medellín y ese lugar en especial. O sea, como en algún momento hace décadas, yo creo que hasta ahí llegaba Prado Centro, ¿cierto? Hacía parte de una zona exclusiva de la ciudad, donde ese hotel albergaba personalidades de la cultura, del arte, de la política, que rondaban por Medellín. Ahí estuvo un músico que le hicieron un artículo hace poco, del vallenato, hace unos 30, 40 años. Estuvo Alejo Durán. Ajá. Entonces es interesante pensar como las mutaciones que tiene un espacio, pero eso también se vuelve como el paralelo, el cuerpo del lugar, la arquitectura, en las mutaciones que puede tener el cuerpo. O sea, como las personas que trabajan ahí se trazan unas ambiciones estéticas como de personalidad, de búsquedas en su sexualidad, que se atreven a poner como en tela de juicio y a trabajar para llevarlo a un nivel de sus intereses, de unos sacrificios impresionantes, ¿cierto? O sea, esas vidas son de muchas complejidades y yo creo que antes que el juicio, para mí despierta la admiración de alguien como le apuesta a un proyecto de su cuerpo y esa manera de vivir. Sí, bien. Omar ha tocado como puntos muy interesantes y uno de los, o sea, como de las grandes cosas que sucede allí, el arte contemporáneo siempre tiene como ese reto, ¿cierto? El arte contemporáneo siempre se ha querido salir de los museos, los museos vienen a pertenecer más como un proyecto modernista, o sea, albergan otro tipo de obras. Entonces, ¿qué pasa cuando las obras del arte contemporáneo se llevan a un museo? O sea, entonces estas obras muchas veces pierden como su garra. Entonces, obras como las de Jorge Zapata, por ejemplo, en un museo, son de alguna manera como domesticadas. Entonces, lo interesante de aquí fue haber hecho esa transgresión que hace el arte, llevarla también al mismo espacio expositivo y también al espectador, porque entonces supuestamente ese espectador que mira, que va a una galería, no sería el espectador que está buscando el arte contemporáneo. Entonces todo esto pudo suceder allí. O sea, decir, bueno, es que el arte, si artistas somos todos y si el arte está en todas partes, si el arte no es lo bello, entre comillas, entonces hagamos una reflexión y una fiesta de lo otro, eso siempre que vemos como afuera, como que no somos nosotros. Eso fue lo que realmente sucedió esa noche, que a mí me pareció sobre todo muy interesante que hubiera sido como tan pacífica. Había un interesado en asistir que preguntaba por las redes que si podíamos ir por él a la catedral para llevarlo hasta el hotel. Eso pues nunca se hizo, porque como que una parte de la propuesta artística era precisamente que fuéramos capaces de romper esa frontera invisible. O sea, allá podemos pasar, nunca pasamos. Entonces, eso todo hacía parte de, ¿cierto? Entonces, y de ir contra, digamos, como contra los prototipos, ¿cierto? El prototipo de la belleza, el prototipo del cuerpo correcto, el prototipo del edificio correcto.
Entonces hubo como todo tipo de transgresiones. También es interesante cómo en la exposición, como decía inicialmente, surge un grupo de amigos, pero empiezan a haber personas interesadas en participar, cada uno pues desde sus propios recursos, ¿cierto? Porque todo era autogestionado, hacíamos vaca para hacer la museografía, para las impresiones digitales, cada uno iba poniendo como de su parte para darle como toda el conjunto, pues los detalles a la propuesta. Y ahí se integraban experiencias de personas que están muy presentes en el arte contemporáneo, pues en las exposiciones, en la dinámica cultural de la ciudad, pero también personas de pronto más empíricas o incluso habitantes del mismo hotel que tenían un ejercicio estético, del caso de Juan Chalarca, que estuvo preso en Estados Unidos y expuso los dibujos que él hacía cuando estaba en la cárcel. Entonces, cuando sabíamos que él estaba viviendo en ese hotel y que tenía esa experiencia con su propuesta plástica, desde lo empírico, aficionado, decíamos, ¿cómo no va a estar acá? O sea, que como que no hay unos niveles, unas jerarquías de quién sabe, quién no sabe. O sea, como que las verdades no se plantean como unos dogmas o unas enseñanzas, sino que hay ante todo como un nivel también azaroso de encuentros de ópticas muy diversas, y en ese sentido pues había como mucha participación y niveles de lectura del espacio de cada uno de los que estaban participando. Sí, entre esas artistas que estuvieron allí en esta exposición Barbacoa Tropical, cabe mencionar también a Jorge Restrepo, el gallero, quien tenía allí exposición con unas pipas que él ha realizaba, y que eran en un momento dado también usadas para los consumidores de drogas que frecuentaban dicho lugar. Este también es, digamos, un artista empírico, entonces, que se suma a la exposición, pero también había video, por ejemplo, Wilson Montoya estuvo allí, y también estaba Liliana Correa, Jorge Alonso Zapata, en realidad 15 artistas, entonces con una gran variedad de obra, con distintas formas, digamos, de representación. Hablemos, Omar Ruiz, de tu obra. ¿Qué es lo que llevas allí? ¿Qué le muestras a las personas que estuvieron allí en este espacio, teniendo en cuenta que el título de la obra de Omar Ruiz Hidalgo era Atrás de la piel? Pues es muy inquietante en el espacio imaginarse de todo lo que sucede en ese lugar. Y yo creo que de ninguna manera es fácil poder representar nada, ¿cierto? Siempre van a haber como muchos niveles de encuentro con el lugar y de la experiencia de cada uno, los prejuicios que tenemos. Entonces, yo quería como activar distintos rincones del lugar, pensando como en recordar toda la historia de esos cuerpos que transitan por allá. Me acompañaron 3 performers, que son Gabriel y Gabriela del Cuerpo Habla, y Carolina Echeverría Severino, que es una recién egresada de Bellas Artes, que estuvieron desnudos en algunas partes del lugar, y había como una barrera entre ellos y el público, donde unos acrílicos con unas texturas desgastadas creaban como una atmósfera de distancia entre los espectadores y ellos. La idea era preguntarnos un poco como por qué tan cercanos logramos ser los seres humanos entre nosotros, en este lugar pues donde todos los cuerpos pueden estarse cruzando de mil maneras, ¿cierto? Igual sean las vidas que cada uno lleva, lo que hay es seres humanos, ¿cierto? Con muchas complejidades internas, son personas las que están ahí, o sea, pero en esta dinámica del tránsito de los cuerpos, pues parece que todo se volvía una masa de carne. Entonces yo quería, como recordando, poniendo estas personas que me acompañaron en esos rincones, pensar en los individuos, o sea, cómo lograr ese contacto entre los espectadores con esas personas que estaban ahí paradas, ejerciendo su presencia de no representar nada, sino ser simplemente ellos mismos. Y también me cuestiono siempre cómo hacer el mejor retrato de alguien. O sea, tradicionalmente con el dibujo y la pintura he hecho retratos, pero últimamente trato como de manejar más el asunto desde algo más conceptual,
que viene cómo representar mejor a las personas. Y ahí pensaba que la mejor manera de representarlos era poniéndolos físicamente. Sin embargo, cuando están ahí parados, igual hay una teatralización, una dramatización, como una actitud que impide la naturalidad, ¿cierto? Porque estaban sosteniendo esos acrílicos y eso creaba como cierta atmósfera también enigmática en el espacio. Cuando también hay otra naturalidad que se vivía en las afueras del hotel con los travestis que allí están vendiendo, ofreciendo su cuerpo y todas las noches. ¿Cómo, digamos, vieron ustedes esa relación precisamente con los que habitan el lugar constantemente, con los que trabajan allí en el hotel, y la representación que había dentro con lo que realmente estaba sucediendo afuera? ¿Cuál es la reacción de esta población con respecto a la obra y a la exposición que se estaba presentando? Bien, ahí dicen como cosas importantes, pues que también las plantea la exposición. Es como quién tiene derecho a la imagen, como en nuestros tiempos, ¿cierto? Se supone que en este mundo de marginados, ellos no tienen derecho a la imagen. Y nos llamó mucho la atención en el hotel, por ejemplo, estaba su decoración, era una decoración con casitas, ovejitas, caballitos, o sea, era como decir, todo lo que sucede con estos cuerpos y todo es como de puertas para adentro. O sea, todo esto que está pasando no tiene derecho a la imagen. Entonces, lo que la curaduría, lo que hace pues la curaduría de Omar, de Jorge, es buscar en la ciudad todos esos artistas que precisamente se están preocupando por esa imagen a quienes están despojados de todo, incluso de imagen, ¿cierto? Entonces teníamos allí fotografías de Liliana Correa, de Juan Fernando Espina, de travestis, estaban pues los mismos cuerpos que llevó allí Omar. Entonces era como hacer esa... Como tratar de decirles, bueno, ustedes también son seres humanos, ustedes también tienen derecho a la imagen. No hubo mucho tránsito de los travestis esa noche allá, pero sí hubo como una inquietud todo el tiempo. Ellos sabían que algo estaba sucediendo allá, las personas que estaban allí sabían que los travestis estaban abajo, había como una tensión todo el tiempo. Quienes sí circularon, pues al menos fue como mi experiencia, fue una pareja de lesbianas que tienen pues como ellas sí estuvieron allí mirando y como muy, muy tocadas con lo que estaba sucediendo. Y entonces, o sea, fueron como cosas, digamos que lo que se logró hacer sobre todo fue como una tensión. Había una tensión entre la imagen, entre los espectadores, entre los habitantes. Entonces era como llevar todo y darle como un espacio a una atención a la que no se suele como mirar, ¿cierto? Entonces esto, digamos que emergió esa noche. Hay una charla que realizó Solastid Giraldo, pero también hubo una de la de Lucía Ramírez, que no vamos a tener tiempo de hablar de ella, que hablaba sobre el acto artístico como gesto de impertinencia contra la sumisión trazada por las rígidas estructuras del control de los cuerpos. Pero digamos un poco como relacionado con este tema de la de Lucía Ramírez, estaba también la charla de Solastid Giraldo, que conversó sobre transcuerpos y dislocaciones en el arte colombiano desde la colonia hasta nuestros días. Preguntas como cómo se ha estructurado visualmente lo masculino y lo femenino en nuestra tradición plástica, qué cuerpos se han aceptado y cuáles se han excluido de ese sistema de representación. En fin, hay unas preguntas bien interesantes que van detrás de todo este tema que hemos conversado hoy en el programa radial Voces de Color y Música, sobre qué es lo bello, ¿cierto? Sobre qué es lo estético y también sobre esa representación y muy importante la reflexión de Omar también sobre, o sea, cuál es el papel del artista hoy. Y una más, y que mencionaba Omar Ruiz antes de que ingresáramos a grabar el programa, y es cómo hoy el arte no vamos a verlo solamente a los museos, sino cómo sacamos el arte de los museos o de la galería y lo llevamos al espacio mismo, que es otro tema bien interesante del arte contemporáneo. La
reflexión que hace Solastri sobre el cuerpo, o más bien sobre esa historia del cuerpo desde la colonia hasta hoy, a mí me gustaría que en un momento dado hiciéramos otro programa radial para que habláramos específicamente de ese tema tan interesante. Pero en un minutico o dos quisiera que nos contara un poco cuál es el resumen que podemos hacer de esa charla realizada por usted allí durante la exposición. Sí, Carlos, gracias. Básicamente, y quisiera como contextualizar lo que fue esta exposición como en esa historia. Hay un autor que se llama Richard Sennett, que tiene un libro muy clásico, Carne y Piedra, que ha sido pues muy leído, muy discutido como en los ambientes académicos de esta ciudad. Dice en algún momento dado que en Occidente hemos tenido un problema atávico con el cuerpo, o sea que somos muy difíciles de crear espacios donde podamos estar todos juntos y donde podamos estar diversamente juntos. Aunque Aristóteles dice que una ciudad siempre es una mezcla de gente diversa, las ciudades esta diversidad siempre la asumen como problema. Entonces, y él habla de que siempre hay como unos cuerpos prototípicos, los cuerpos aceptados, bellos, normales, pero como esa definición de lo prototípico y de lo normal siempre tiene que ver con el poder. Como lo anormal, lo diverso, lo trans, siempre es como una subversión a ese poder. Entonces, digamos que ahora es un poco el tema de moda, de un tiempo para acá. Desde los años 80 existen los discursos queer en el arte contemporáneo, que es hablar pues como de esas otras corporalidades. En Colombia hemos sido como muy tímidos todavía como para asumir esto. Pero entonces yo he empezado a hacer una investigación de cómo desde la colonia, aunque estos cuerpos no han tenido derecho a la imagen, siempre han saltado aquí y allá, aquí y allá. O sea, podríamos empezar con algo pues que podría sonar un poco sacrílego, pero los ángeles, por ejemplo, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son seres andróginos, o sea, son seres que no son ni lo uno ni lo otro. ¿Y cómo se puede hacer ese rastreo? O sea, muy, digamos, sutilmente, a veces atrevidamente, porque alguien dirá, no, esa imagen de Cano, de la dominadora, no lo es, pero yo pienso que sí lo es. Entonces, ¿cómo hay como toda se puede seguir esa línea? Y cómo la exposición Barbacoas se puede ubicar muy bien en esta línea, en una contemporaneidad que todavía ha tenido miedo a mirar eso de frente, que de pronto se ha hecho más en otros países. En Colombia no. En Colombia nuestras instituciones, las grandes instituciones museales no han asumido ese problema. Entonces, como Barbacoa, desde su independencia, logra poner como el dedo en la llaga de un tema pues que es absolutamente candente y nuevo. Muy importante eso último que acaba de decir Solastri Giraldo, y es lo de la independencia de esta exposición, una exposición que se hace gracias al encuentro de unos artistas en la ciudad de Medellín, que convocan a otros artistas, que se encuentran a unos artistas que están en el espacio mismo del Hotel Tropical, y que logran entonces realizar Barbacoa Tropical, esta exposición que se llevó a cabo allí en este espacio de la ciudad. Se nos acaba así el tiempo del programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias a Solastri Giraldo y a Omar Ruiz por acompañarme y por compartir con nosotros este trabajo realizado allí tan interesante y que nos deja tantas reflexiones sobre lo que ocurre hoy en el arte en Medellín. Queda la invitación entonces para Solastri para que venga y nos cuente sobre esa investigación que está realizando desde el arte de la colonia hasta nuestros días y el tema del cuerpo. Omar, si las personas quieren conocer un poco sobre la obra que se vio allí en Barbacoa Tropical, ¿dónde lo pueden encontrar? Pueden ingresar en el buscador de internet a barbacoatropical.wixsite.com /exposición. O sea, barbacoatropical.wixsite.com /exposición. También en Facebook, si ponen Barbacoa Tropical, lo van a encontrar, y en información está
el enlace también para el sitio que nos acaba de informar Omar Ruiz. El programa radial también lo pueden escuchar en el sitio web de Bellas Artes, www.bellasartesmed.edu.co. Muchas gracias, Alexis Ramírez, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.